Bienvenidos mis amigos una vez más a este tu canal, Analizando la Noticia. Vamos directamente al grano. ¿Cómo se le cae el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio y el de Jennifer González? ¿Cómo se le cae al piso? ¿Cómo podemos decir nos quedamos con el territorio y estos dos extremos de que si estadidad o que si libre asociación, que todo el mundo sabe que eso es una independencia? Pues vamos a ver cómo se le cae el jueguito a estas mujeres. Miren, con este videito se les cae. Miren el plebiscito del 2012. Este plebiscito fue el martes 6 de noviembre del 2012. Este es el plebiscito más importante de la historia, porque fue el que se le dio mucha validez y vamos ahora a entender qué fue lo que pasó. Miren la primera pregunta. La primera pregunta es que si usted se quiere quedar como está ahora, miren. Dice, ¿está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial actual? Vamos a repetir. ¿Está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial actual? Y mucha gente que quería tener lo que tenemos ahora, el Estado libre asociado territorial, pues pusieron aquí que sí. Y otros pusieron, ay no, no quiero eso, pusieron acá que no. Pero ¿qué pasa? Como les vuelvo y les explico, miren por qué se invalida este plebiscito. Es nulo, totalmente nulo, no sirve para nada y eso hay que dejárselo saber al Senado Federal y al Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué este plebiscito es inválido? Porque miren lo que dice, instrucciones. ¿Lo ven que dice aquí instrucciones? Y miren lo que dice, y respectivamente de su contestación en la primera pregunta, conteste ¿cuál de las siguientes opciones no territoriales usted prefiere? O sea, te están diciendo que votes dos veces. Te están diciendo, vota en la primera pregunta y respectivamente si votas no o sí, también danos el voto acá. ¿Y eso ustedes no creen que es un voto doble, duplicado? ¿Eso ustedes no creen que es un voto que les resta a la primera pregunta? Pues claro que sí, les resta votos a la primera pregunta porque te está diciendo que no importa por cuál tú hayas votado en la primera pregunta. También da un voto en estas opciones con logo, con descripción y con siglas. Tú no puedes, entonces yo digo lo siguiente, si yo voto que no quiero el territorio, lo que tenemos ahora, que mucha gente no conocía este concepto para ese año, pues está bien, pues si yo voto que no lo quiero, puedo votar en estas tres opciones, ¿verdad que sí? En estas tres opciones. Porque voté que no quería lo que tengo ahora. Pero si yo voto que sí quiero lo que tengo ahora, las instrucciones me dicen que irrespectivamente de mi contestación en la primera pregunta, a ellos no les importa si yo voté que sí. Si yo voto que sí, que quiero el territorio, ellos me dicen también vótame acá abajo. Y si yo voto acá abajo, ¿qué estoy haciéndole? Duplicando votos. Estoy duplicando votos porque estoy votando en la primera pregunta que sí quiero el territorio. También me están diciendo que yo vote acá abajo y la gente pues votó mucho por la estadidad porque dicen, bueno, si no tengo el territorio, que es lo que yo prefiero, que es esto, el territorio, la primera pregunta. O sea, me están diciendo, si yo quiero el territorio, pues yo no tengo por qué votar acá abajo. Pero no, mucha gente sí votaron que querían el territorio y también votaron acá abajo por la estadidad, porque son gente que quieren tener lo que tenemos, pero a la misma vez, como estas instrucciones me están diciendo, y respectivamente de su contestación en la primera pregunta, pues dice que conteste cuál de las siguientes opciones no territoriales usted prefiere. Y esto le pusieron una coma aquí, mírenla aquí. O sea que esto continúa, dice, y respectivamente de su contestación a la primera pregunta, conteste cuál de las siguientes opciones no territoriales usted prefiere. ¿Se dan cuenta? Fíjense, te lo ponen bien chiquitito como para que tú no lo leas bien. Fíjate, te lo ponen grande acá, en letras mayúsculas y en negrita. Conteste cuál de las siguientes opciones no territoriales usted prefiere. O sea, que esto es un engaño. Te lo ponen en minúscula aquí, respectivamente de su contestación a la primera pregunta, le ponen una coma y dice, conteste cuál de las siguientes opciones no territoriales usted prefiere. Mucha gente se gasta, no veían bien esto, porque arriba dice, y respectivamente de su contestación en la primera pregunta, después dice en letra más grande, con la letra aumentada y en negrita, dice, conteste cuál de las siguientes opciones no territoriales usted prefiere. Y la gente dijo, quiere decir que yo puedo votar dos veces. Yo puedo decir que sí al territorio y ese mismo voto se lo puedo dar a la estadidad. ¿Verdad?
Eso es un voto duplicado y esta papeleta no es válida, por eso vamos a analizar. O sea que este juego de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio y de Jennifer González se le cae al piso porque este plebiscito es nulo. Este plebiscito es un fraude, este plebiscito no sirve, este plebiscito hay que votarlo, este plebiscito hay que denunciarlo y todo Puerto Rico, yo quiero que me ayude a denunciar este fraude del plebiscito 2012. Y ellos se amparan en un proyecto que ellos hicieron, los PNP, el proyecto 1467, que dice que cuando nosotros votamos que no queríamos lo que tenemos, y que queríamos la estadidad, ellos dicen que a la vez que votamos por la estadidad en este plebiscito, estamos despreciando la ley 600, que fue la que nos hizo a nosotros crear nuestra Constitución de Puerto Rico. Y que estamos despreciando también el Tratado de París. ¿Qué quiere decir esto? Que fuimos cedidos a Estados Unidos, España se lo cede a Estados Unidos y ese es el Tratado de París, ese es el Tratado de París que están diciendo en ese proyecto 1467, se llama así, proyecto del Senado 1467, de Tomás Rivera Chats y otros más PNP, Larry C. Hammer y otros más, afirman que cuando nosotros votamos que queríamos estadidad, estuvimos rechazando la ley 600, que es lo que nos permitió hacer nuestra constitución, y que estamos rechazando el Tratado de París, que es lo que nos permitió a nosotros ser parte de los Estados Unidos porque España nos cede a los Estados Unidos. Con esto lo que quiero decirle a Nidia Velázquez y a Alexandria Ocasio y a Jennifer González, populares y PNP, ese plebiscito, este plebiscito de 2012 es nulo y no lo pueden utilizar para ese proyecto 1467 amparándose en que este plebiscito fue ganado por el PNP para la estadidad. No, este plebiscito es un reverendo revolú. Esto fue confuso, mucha gente no entendieron el concepto territorial actual, no tenía logo la primera pregunta, no tenía una descripción ni tenía las siglas ELA, porque las siglas ELA, que es el Estado Libre Asociado, miren dónde estaba, lo tenían los soberanistas, mírenlo aquí. Mucha gente se confundió. Si sumamos el puntaje de la gente que se confundió, que querían el Estado Libre Asociado territorial, no soberano, territorial. Si sumamos ese puntaje de la gente que se confundió y lo sumamos con la gente que dijo que sí quería la primera pregunta, hay una gran cantidad de gente que le votaron sí a la primera pregunta. Y si contamos las papeletas en blanco, también podemos deducir que mucha gente se confundió y prefirieron dejarla en blanco porque no entendieron la primera pregunta, porque buscaron las siglas ELA en la primera pregunta y estaban desposeídas de las siglas ELA de Estado Libre Asociado, estaban desposeídas de un logo y estaban desposeídas de una descripción. Y la gente conocía su Estado Libre Asociado como el territorio, como lo que tenemos ahora, que fue robado y usurpado por estos soberanistas que con esta paloma de libertad y de querer ser independiente, le robaron las siglas ELA, Estado Libre Asociado. Este plebiscito es nulo. Por estas instrucciones que te dicen vota 2 veces y es nulo porque aquí fueron robadas unas siglas ELA y porque la primera pregunta no tenía logo, descripción ni sus siglas, he dicho. Y este plebiscito es nulo y con este plebiscito le cortamos la cabeza a todos esos que dicen que Puerto Rico decidió que era la estadidad lo que querían. Aquí este plebiscito no fue ganado por la estadidad. Este plebiscito fue confuso y fue confuso a propósito porque los que lo redactaron lo hicieron con toda la intención. Porque fíjense bien, dice, y respectivamente de su contestación a la primera pregunta, y le ponen una coma, y lo ponen en pequeñitas letras, lo ponen sin negrita, y después viene y dice, conteste cuál de las siguientes opciones no territoriales usted prefiere. Para la gente se gasta, esto fue un desastre. Bueno, anyway, este plebiscito es nulo. A la hora que todo Puerto Rico, escúchame, a la hora que tú, yo y mucha gente más nos unimos a decir que este plebiscito 2012 fue nulo, se le cae el show del proyecto de Nidia Velázquez y se le cae el show del proyecto de Jennifer González. Y nos quedamos con lo que tenemos, el territorio de Puerto Rico, con nuestra constitución, nuestra carta de derechos y nuestros beneficios federales, como todo el mundo los recibe, porque aquí se reciben los beneficios federales igual que cualquier estado de los Estados Unidos. Somos como si fuéramos un estado
Porque cuando llegaron los 1.200, le llegaron a todo el mundo, igual que Puerto Rico. Cuando le llegaron los 600, le llegaron a todo el mundo. Y cuando ahora vienen los 1.400, le van a llegar a todo el mundo. Y no hay mejores beneficios de los que tenemos nosotros, con un gobierno propio, que viene una Junta de Control Fiscal y se la están achacando al estatus de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal llegó porque con la quiebra de Puerto Rico, junto con Alejandro García Padilla, un gobernador novato e incapacitado para gobernar la isla, que pidió ayuda a Pedro Pierluisi. Algo aquí pasó, yo no sé qué fue lo que pasó, pero sea lo que sea que haya pasado, señores, sea lo que sea que haya pasado, la esposa de Pierluisi se convirtió millonaria con la quiebra de Puerto Rico. Este plebiscito fue nulo y yo quiero que Nidia Velázquez, Alessandria Ocasio y Jennifer González se den cuenta que este plebiscito fue nulo y el pueblo de Puerto Rico lo tiene que denunciar. Como también tiene que denunciar el proyecto del Senado 1467, que a partir del final de su página 11 y 12 en adelante, dice que al votar por la estadidad en el plebiscito 2012, Puerto Rico despreció la Ley 600 y el Tratado de París. Esto es falso. El Senado no puede decir esa mentira, pues el país puede votar estadidad sin rechazar lo que tenemos ahora, que es el territorio, el Commonwealth. El país nunca despreció la Ley 600 ni el Tratado de París, como lo dice este proyecto del Senado 1467 que se convirtió en ley. Por lo tanto, hay que dejar inválido este proyecto del Senado 1467 que se convierte en ley a espaldas del pueblo de Puerto Rico que no sabía esto. Porque la gente no lee. Y estas cosas es importante que la gente las sepa. Que una vez, dice el Senado, que una vez el pueblo de Puerto Rico votó en el plebiscito 2012, vota por la estadidad, automáticamente despreció la Ley 600, que fue la que nos permitió a nosotros crear la Constitución, y que a la misma vez despreciamos el Tratado de París. Miren qué falsedad. ¿Cómo es posible una cosa como esta? Declaremos este plebiscito nulo. Ayúdame Puerto Rico, comparte este video para que todo el mundo se entere y vamos a denunciarlo para que todo se quede como estaba. El proyecto del Senado 1467 y los proyectos de Nidia Velázquez y de Jennifer González quedarían clausurados y sin efecto en el Senado Federal y el Congreso si exigimos que el plebiscito del 2012 se declare nulo por lo ya expuesto. Y lo hacemos nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico nunca rechazó la Ley 600 que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y es la que autoriza al pueblo de Puerto Rico a desarrollar su propia constitución estatal y control de gobierno interno. Después que la Asamblea Constituyente redactara la Constitución, el pueblo de Puerto Rico ratificó la misma mediante un referéndum. El Congreso de los Estados Unidos, siguiendo el procedimiento requerido por la Ley de Relaciones Federales, aprobó la Constitución, la cual entró en vigor el 25 de julio de 1952. En dicho año se establece el Commonwealth. Puerto Rico tiene un gobierno local igual al de los estados federados, con un gobernador y una legislatura. La Constitución de Puerto Rico incluye una Carta de Derechos que sigue la tradición de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La forma republicana de gobierno imita la Constitución de los Estados Unidos. El caso Sánchez Valle es un ejemplo de un derecho constitucional a no ser juzgados por un mismo delito a nivel estatal o federal. Esto no nos hace colonia, ya que es un derecho que tenemos los puertorriqueños a no ser sometidos a la doble exposición. En cuanto a la Junta de Control Fiscal, no fue impuesta, fue propuesta por los Estados Unidos, por la mala administración de los gobernantes de la isla de Puerto Rico. Yo y el pueblo de Puerto Rico entiende que el plebiscito 2012 fue confuso e inaceptable y debe dejarse nulo por la manera que fue redactado.
El pueblo de Puerto Rico debe estar indignado por el golpe de estado del proyecto del Senado 1467 que dice lo siguiente. El proyecto del Senado 1467 dice al final de la página 11 y 12 en adelante que el pueblo de Puerto Rico rechazó en el 2012 y 2017 el estatus actual territorial y que al hacerlo también rechazó la Ley 600 y el Tratado de París. Esta es la razón en la cual yo me enojo, porque esto no es cierto. El pueblo de Puerto Rico no rechaza ni ha rechazado nunca la Ley 600, que es la que nos permitió a nosotros hacer la Constitución de Puerto Rico, y el Tratado de París fue cuando nosotros fuimos cedidos por España a los Estados Unidos, y los Estados Unidos, pues yo en mi sentir muy personal siento que Estados Unidos nos rescató. Y yo me siento muy orgullosa de ser ciudadana americana, estadounidense, puertorriqueña. Estoy bien feliz y me siento honrada de pertenecer a los Estados Unidos como territorio, no como colonia. Yo no considero que Puerto Rico es una colonia. Por el contrario, considero que hay una constitución de por medio que hay que respetar y valorar. No se permite que nosotros estemos expuestos a ser castigados doblemente por un mismo delito a nivel estatal y federal. Y yo no veo eso como algo malo, sino que lo veo como un derecho. Por lo tanto, para mí el caso Sánchez Valle no es nada de lo cual nosotros tengamos que sentirnos avergonzados, enojados o lo que sea, porque para mí es un derecho. Por otra parte, pues este proyecto del Senado 1467 afirma y reafirma que en Puerto Rico, como vuelvo y repito, nosotros los puertorriqueños supuestamente que rechazamos la Ley 600 y el Tratado de París, y eso no es real. Ahora yo voy a ir directamente al documento del Senado 1467, ¿verdad? El proyecto del Senado 1467 del que les estoy hablando. A finales de la página 11 dice, los PNP dicen, enfatizamos que el rechazo electoral directo en ambos plebiscitos. ¿Y qué ambos plebiscitos ellos dicen? El plebiscito del 2012 y el plebiscito del 2017, ¿verdad? Donde aparentemente ganó la estadidad. Yo tengo objeción con el plebiscito de 2012. Vamos a volver a leer, pero quiero que ustedes se enfoquen en que es de esos plebiscitos que ellos están hablando, del 2012 y 2017. Esto es lo que dicen los PNP, Tomás Rivera Chatz, Larry Hammer y otros más, en este proyecto del Senado 1467, que se convierte en ley porque ellos lo hicieron ley. Ellos hicieron que esto fuera una ley. Y miren lo que dice. Dice, enfatizamos que el rechazo electoral directo en ambos plebiscitos recientes a la actual condición territorial, que es lo que tenemos ahora, que es el ELA, lo que tenemos ahora, el territorio. Dicen, enfatizamos que el rechazo electoral directo en ambos plebiscitos recientes a la actual condición territorial también constituyó la revocación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico al supuesto consentimiento territorial que otorgaron al gobierno de Estados Unidos de América en el referéndum de la Ley Pública 600 el 4 de junio de 1951. Eso es lo que dicen estas personas, ¿verdad? ¿Qué significa esto que ellos están diciendo? Pues los PNP están diciendo que al nosotros votar en los plebiscitos 2012 y 2017, se enfatizan más en el 2012, al votar por la estadidad, y ellos entienden que hemos rechazado lo que tenemos ahora, que ellos le llaman ahora la condición territorial actual, ya no le llaman Estado Libre Asociado.
Pero esto es el Estado Libre Asociado. Lo que pasa es que ellos le hicieron que le quiten las siglas. ¿Ok? Por esa razón, ahora no se le llama Estado Libre Asociado. Por eso es que en el plebiscito 2012 aparece que los soberanistas roban las siglas del Estado Libre Asociado. Fíjense, ellos enfatizan que al aceptar la estadidad en esos plebiscitos 2012-2017, nosotros también hemos rechazado, miren bien, hemos rechazado supuestamente según ellos en este documento ilegal, porque están haciendo como que los ciudadanos de Puerto Rico hemos rechazado la ley 600 y el Tratado de París. Quiero aclarar antes que esto está en la página 11 del proyecto del Senado 1467, así que se llama Proyecto del Senado 1467, está en la página 11 a finales. Dice, enfatizamos que el rechazo electoral directo en ambos plebiscitos recientes a la actual condición territorial también constituyó la revocación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico al supuesto consentimiento territorial, que otorgaron al gobierno de los Estados Unidos de América en el referéndum de la Ley Pública 600 el 4 de junio del 1951. Ellos alegan que ese 4 de junio del 1951, que nosotros votamos por la ley 600 para crear nuestra constitución, ellos alegan que nosotros la rechazamos al votar estadidad en esos dos plebiscitos 2012 y 2017. Este documento que se llama Proyecto del Senado 1467, hay que dejarlo nulo también por los comentarios que ellos escriben aquí. Y dice en la página 12, dice lo siguiente, en los recientes plebiscitos 2012 y 2017 acudieron a votar cientos de miles de electores más que en los referéndums del 1951 y 1952. De hecho, en esas dos antiguas consultas, el gobierno de Estados Unidos de América validó sus resultados para sostener la condición de territorio no incorporado que rige hasta hoy, a pesar de que menos de la mitad de los electores hábiles en la década de los años 50 votaron a favor. Por lo tanto, los reclamos electorales de igualdad con la estadidad hechos por los ciudadanos americanos de Puerto Rico tan recientemente como en los años 2012 y 2017 no deben ser suprimidos por alegados consentimientos electorales territoriales de hace 7 décadas. Los principios más básicos de la democracia repudian esa inaceptable supresión. Pues ya ustedes ven lo que ellos quieren decirles aquí. Ellos quieren decir que estos plebiscitos de 2012 y 2017 acudieron a votar muchas más personas que cuando votamos por la ley 600 para hacer nuestra constitución en el 1951 y 52. Ellos dicen que en este plebiscito 2012 y 2017 fueron más personas. Así que miren, gente, la realidad es que yo tengo las tablas para esos plebiscitos, para el referéndum de la ley 600. Yo lo tengo por aquí. Para el referéndum de la ley 600, para esos años, este referéndum sobre la ley pública 800 a lo que ellos se refiere, pues miren los datos aquí. Decía, estoy de acuerdo en que se apruebe la ley 600. Esto fue el 4 de junio del 1951. Este fue un referéndum. Y los votantes, la participación fue bastante, pues dice que sí, que la gente que dijeron que sí eran un 76.45% de personas que dijeron que sí. Y de los que dijeron que no, fueron unos 23.54%. Pues yo creo que bastante bueno. Son más personas las que votaron a favor, así que se les cae el jueguito ese de estar diciendo tonterías que no son. Pues ya ustedes saben, ellos están comparando en este escrito aquí en la página 12
que en los plebiscitos 2012 y 2017 votaron más personas que los que votaron para el referéndum de la ley 600 en el 1951 y 52. Ellos comparan las estadísticas. Esta ley 600 fue mediante un referéndum, no fue algo ilegal, fue mediante un referéndum. Así que ese referéndum arrojó que 76.45 personas votaran a favor de que sí querían la ley 600 y un 23.54 dijeron que no querían la ley 600. O sea que mucha gente dijo que sí. Así que tenemos que decir que este referéndum fue muy válido, con una buena puntaje de que sí la gente quería la ley 600. Esto no, de la ley 600 no es algo que se nos impuso, sino que se llevó a un referéndum y la gente sí votó de que sí la quería. Y que vamos a dejarnos de tantas mentiras. Ellos no quieren que se supriman los votos del año 2012 y 2017, que no se deje sin efecto, pero claro, se tienen que dejar sin efecto porque ese plebiscito 2012 fue erróneo, fue fraudulento y no lo queremos. Así que se suprimiría el del 2012. Ese plebiscito del 2012 debe ser suprimido. Seguimos leyendo aquí. Después de más de un siglo de desventajas territoriales y el contundente resultado del plebiscito 2012, bueno, contundente porque, como yo les había explicado, los que votaban por la primera pregunta podían votar por otras opciones, independientemente votaran sí o votaran no en la primera pregunta, podían votar de nuevo, y eso no es un contundente resultado, eso es un contundente robo de votos. Pues dice, después de más de un siglo de ventajas territoriales y el contundente resultado del plebiscito 2012, rechazando la actual condición territorial, el Congreso y el presidente aprobaron una asignación de 2.5 millones en el Consolidated Appropriation Act. Esos 2.5 millones yo nunca los vi. Yo nunca vi que se orientara a las personas. Yo nunca vi que las personas hubieran sido educados para votar. Nada de eso se vio en Puerto Rico. Vamos a dejarnos de mentiras. Era para la educación objetiva y no partidista. Para la educación objetiva y no partidista. Y lo más que vimos en las emisoras fue cada emisora alando para su lado. Los PNP alando para el lado de los PNP, los populares alando por el lado de los populares. Aquí no se vio una educación objetiva y no partidista. De hecho, no se vio nunca una educación. Así que cuando la gente fueron a votar en el plebiscito 2012, a pesar de que sus siglas habían sido robadas por los soberanistas, en la primera pregunta tenía que tener las siglas que tenían los soberanistas y no las tenía porque los soberanistas se las robaron. Así que este plebiscito fue un plebiscito que de verdad debe dejarse sin efecto. Así que dice, para la educación objetiva y no partidista de los electores eran esos 2.5 millones. En un plebiscito sobre opciones que se resolvieran el futuro del estatus político de Puerto Rico y que asignara a la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico. Pues déjenme decirles que ellos hablan, dicen, esta ley evidentemente fue la reacción federal al contundente rechazo electoral en Puerto Rico en el plebiscito 2012. O sea que ellos hablan de la ley pública 113-76. Dicen, esta ley evidentemente fue la reacción federal al contundente rechazo electoral en Puerto Rico en el plebiscito 2012. Pues si esa fue la reacción federal, si usted firma esta petición, esa reacción federal queda nula también. Así que miren lo que dice, lo leo de nuevo. Esta ley evidentemente fue la reacción federal al contundente rechazo, miren esto, contundente rechazo electoral en Puerto Rico en el plebiscito 2012,
a la condición territorial impuesta por el Tratado de París en el 1898 y reimpuesta por la Ley Pública 600 en el 1950. Así que dice también los valores democráticos de Estados Unidos de América no resisten que se continúe sometiendo a 3.2 millones de ciudadanos americanos a subsistir en la desigualdad territorial en contra de su voluntad electoral y su autodeterminación. Quien se refugie en la alegación liviana de que el rechazo electoral a la condición territorial que comenzó a partir del plebiscito 2012 ha perdido vigencia, entonces debería explicar cómo se justifica democráticamente la supresión de esa expresión electoral de hace tan solo 7 años con la imposición del colonialismo a través del Tratado de París del 1898 y de las imposiciones territoriales de la Ley Pública 600 en 1950 sin ninguna participación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Aquí dicen otra mentira. Sin ninguna participación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico, cuando aquí todos sabemos, y se lo acabo de mostrar, que hubo sí participación para esa ley 600. Hubo una participación 76.45% dijo que sí la quería, que quería la ley 600. ¿Por qué entonces este documento me dice a mí que esto fue sin ninguna participación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico? ¿Cómo es posible una cosa así? Este documento es una vil mentira. Y dice, al hacer esta asignación de 2.5 millones, la letra de la ley y la intención del Congreso son evidentes y no resisten interpretación. Miren, señores, esto es una vil mentira. Dice también, debe anotarse que la insostenibilidad del actual estatus territorial, conocido como Estado Libre Asociado, llega al extremo que el partido político local que promovió ese estatus desde 1951 en los plebiscitos 1993, 1998, 2012 y 2017, optó por no defender el voto por esa alternativa, reconociendo que no tienen apoyo electoral suficiente para vencer. Bueno, yo lo que creo es que sí tienen apoyo electoral, lo que no tienen es personas honestas que hagan un plebiscito honesto. Durante los últimos 40 años, ese partido político se ha negado a presentar una nueva definición para un estatus no territorial y no colonial, porque saben que jurídica y constitucionalmente su única alternativa sería la independencia con un tratado de libre asociación. Mire, ya está claro que la gente no quiere la libre asociación, no quiere la independencia. Muchos no quieren la estadidad, otros sí, pero muchos quieren tener lo que tenemos ahora, el territorio. Por Dios, entiendan eso. Lo que pasa es que se le metió el cuco a la gente, el miedo de que Puerto Rico era una colonia, que esta cochina colonia, que esto es indigno. A partir de ese plebiscito 2012 empezó a sonar mucho la palabra colonia y empezó a hacerse viral entre todos los puertorriqueños y las personas que no estaban educadas y todo este tipo de cosas, pues empezaron a llevar una imagen bien negativa de lo que tenemos ahora, que es lo que siempre hemos tenido, el Estado Libre Asociado o Commonwealth, o llame como le llame, pero es un territorio de los Estados Unidos en los cuales nosotros debemos de sentirnos bien felices y orgullosos, porque todas las ayudas que llegan a los estados nos llegan a nosotros también aquí en este territorio, y como territorio podemos subsistir muy cómodamente. Y creo que es lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico. Lo dijo Donald Trump en una ocasión, que los puertorriqueños queremos quedarnos como estamos. Y es real. Los puertorriqueños queremos quedarnos como estamos. Es real. Lo que pasa es que el cuco de la colonia y el miedo y todas las expresiones y epítetos que se le ha puesto al territorio, pues ha sido bien negativo. Y la gente pues repite lo que oye. Realmente yo creo que ese plebiscito, sinceramente lo digo,
Yo no pertenezco a ningún partido político. Yo soy estadolibrista, pero no pertenezco a ningún partido político. Y estoy bien segura que lo que se ha hecho aquí es un error. Un error con este plebiscito 2012. Y cuando usted firme esta petición, usted está diciendo que ese plebiscito 2012 hay que dejarlo nulo, porque fue confuso y fue corrupto. Así que eso es lo que hay que decir. Este documento también debe quedar nulo, por lo que ya yo les he comentado. Trae mucho disparate. Pone al pueblo de Puerto Rico a decir que rechazó el Tratado de París. Pone al pueblo de Puerto Rico a decir que además de haber rechazado el Tratado de París, rechazó la Ley 600, cuando eso es mentira. Miren, si la Ley 600 nosotros no tuviéramos una constitución, y si no fuera por el Tratado de París, Puerto Rico no hubiera pasado a manos de la nación americana. Así que todos estamos felices, contentos por ser ciudadanos americanos y, como lo dicta nuestra constitución, ciudadanos estadounidenses, no de segunda clase. Porque es que en Puerto Rico se ha mentido mucho sobre esto de primera clase, segunda clase. Seguimos siendo ciudadanos de primera clase, americanos, estadounidenses de nacimiento. Hay que censurar este proyecto del Senado 1467, hay que censurarlo, hay que decirle no a este proyecto, porque es un proyecto donde miente diciendo cosas que realmente los puertorriqueños no están de acuerdo con esto. Aquí vamos a firmar porque no estamos de acuerdo con esto que se ha escrito en este documento, en la página, a finales de la página 11 y 12, como yo les comenté. Ese plebiscito 2012 no sirve, es una vil mentira. Nosotros los puertorriqueños nos estamos quejando. Esto no lo podemos permitir. Haciendo un llamado al Congreso de los Estados Unidos, al Senado de los Estados Unidos, al Senado Federal, y a todas estas personas le estamos diciendo que esos 2.5 millones en el Consolidated Appropriation Act nunca llegaron para la educación de la gente. No se sabe qué pasó con ese dinero. Sí, ese dinero era para varias cosas, pero para la educación nunca se vio. Que ese plebiscito del 2012 hace que las personas den un voto doble, duplique un voto. Y eso yo lo expliqué. Así que este proyecto del Senado 1467, el pueblo de Puerto Rico exige que se deje sin efecto y que no tenga ningún tipo de validez ni en el Congreso ni en el Senado Federal. Los puertorriqueños nunca se han expresado sobre la Ley 600 y nunca se han expresado en contra de la Ley 600 y nunca se han expresado en contra del Tratado de París. Y sí se expresaron en un momento a favor de la Ley 600 cuando en el referéndum del 4 de junio del 1951 abrumadoramente votaron 76.45% con un acierto diciendo que sí querían esa Ley 600. Solamente un 23.54% dijo que no la quería. Así que este documento es un atropello a la dignidad de los puertorriqueños que exigimos, mediante la firma de esta petición, llegar a los oídos del Congreso y el Senado Federal para que dejen sin efecto el plebiscito del 2012 por ser confuso, corrupto y redactado de la manera más injusta posible para la confusión de los puertorriqueños al votar. Pedimos se deje sin efecto ese plebiscito 2012 y pedimos se deje sin efecto el proyecto del Senado 1467, que es el que dice todas estas mentiras. Que si este proyecto del Senado no se pudiera deshacer, tendrían que derogar ciertos contenidos de este documento. Hay que cambiar cierto contenido de ese documento
que ya es una ley en Puerto Rico, una ley en contra de un pueblo, yo pido, y todos los que estamos firmando esta petición, que se deje sin efecto, que se deje nulo. Al igual se deje nulo el plebiscito del 2012. Al igual se deje nulo el proyecto de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio y también el proyecto de Jennifer González. 4 de junio de 1951, muchos electores fueron a votar a favor de esta ley y muy pocos en contra. Y también nosotros no hemos rechazado lo que tenemos, porque por votar en un plebiscito por la estadidad no es rechazar lo que tenemos, es conservar lo que tenemos y quizás en un futuro la estadidad. Pero también quiero decir que fue confuso. Pudo ser que la estadidad no hubiese ganado también. Eso es un punto muy, muy, muy importante. Así que hay que dejar el beneficio de la duda en este sentido, porque no se sabe si realmente esas papeletas en blanco, esos votos por el Estado Libre Asociado Soberano, realmente fueron para el Estado Libre Asociado Soberano, porque hubo un robo de siglas a la primera pregunta, despojada de un logo y descripción. Creo que eso es injusto. Y muchas de las cosas que ya yo mencioné aquí que son injustas. Este plebiscito fue injusto totalmente. Fue un plebiscito criminal. Así que también, como les digo, estamos rechazando y de manera contundente el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio. Estamos rechazando contundentemente el proyecto de las congresistas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez. Al igual que también estamos rechazando y exigiendo que se deje nulo también el proyecto de la comisionada residente Jennifer González. No necesitamos enviar delegados, cabilderos pro estadidad. No necesitamos eso en una isla que tiene tantos problemas económicos, que esto lo que va a hacer es traer más pérdidas a la economía de Puerto Rico con estos cabilderos que van a estar cobrando unas grandes sumas de dinero y empeorando la economía de la isla. No es la manera de buscar la estadidad. Así que agradezco a toda la gente que van a firmar esta petición, esperando que lleguemos a miles de personas que exijan que se dejen de mentiras el Senado, que el Senado de Puerto Rico tiene que dejar de mentir, de dar este golpe de Estado, de mentirle al pueblo y actuar a espaldas del pueblo con un documento que lo más probable los puertorriqueños no han leído. Yo como puertorriqueña estoy indignada con ese proyecto del Senado 1467 y estoy abogando por un pueblo, pidiendo las firmas para dejar sin efecto todas estas cosas que hemos ya mencionado anteriormente. Porque esta nación, que es los Estados Unidos, nos ha rescatado para tener una mejor calidad de vida. Nos ha permitido tener una constitución, tenemos los fondos federales, no nos podemos quejar. Sí, pagamos muchos impuestos, tenemos las leyes de cabotaje, tenemos otras cosas. Nuestra constitución es maravillosa. Yo creo que las cosas se pueden arreglar y pedir desde el territorio en que estamos. Y esta mentira puede hacernos a nosotros mucho daño. ¿Okay? Analicen bien todo esto.
El pueblo de Puerto Rico ama su constitución de Puerto Rico, ama su carta de derechos, ama esa unión y ese enlace con los Estados Unidos, ama la bandera americana. Yo creo que Puerto Rico no quiere ser independiente, está evidentemente claro. Los porcientos que salen en la independencia son relativamente, terriblemente bajos, porque Puerto Rico no quiere estar alejado de los Estados Unidos. Mucha gente quiere la estadidad, pero no podemos crear un documento falso y un plebiscito tan absurdo como ese plebiscito 2012 y decir ganamos. No podemos hacer eso. Entonces me dirán que en el plebiscito 2017, bueno, pero es que también votaron por la estadidad en el plebiscito 2017. Miren, la gente tiene miedo de lo que pasó en el plebiscito 2012, porque lo dieron como válido, un plebiscito que no era vinculante en el Congreso de los Estados Unidos, lo dieron como real, como vinculante. De hecho, el Partido Popular ya no tenía ni las siglas. Fue como un destrozar algo que nosotros puertorriqueños hemos apreciado muchísimo, nuestro Estado Libre Asociado y esas siglas donde la gente siempre han votado ahí. Puerto Rico es un Commonwealth y no lo podemos deshacer y no es una colonia. Es un país con unas leyes que están en una constitución que hay que respetar. Y estamos sumamente entrelazados con los Estados Unidos. Y hacemos muchas cosas buenas para los Estados Unidos. Y los Estados Unidos hacen muchas cosas buenas para nosotros. Pero nosotros no tenemos unos beneficios porque nos los regalan tampoco. Y nosotros pagamos Medicaid, pagamos para el plan de salud, pagamos para las leyes de cabotaje. Estamos pagando y pagando constantemente. Este documento lo dice también. O sea que este documento tiene realidades y mentiras. Este proyecto del Senado 1467 queda inválido y se le pueden hacer enmiendas, entiendo yo, de quitar de que los puertorriqueños no querían, rechazaron la ley 600 y el Tratado de París. Yo creo que se le debe de hacer enmiendas a este proyecto en caso de que en algún momento busquen la estadidad. Pero en Puerto Rico no hemos rechazado ni la ley 600 ni el Tratado de París. Estamos muy orgullosos de que esos sucesos hayan sucedido, valga la redundancia, en esos momentos. Y Puerto Rico tuvo momentos de mucha tristeza y pobreza. Y ahora, por lo menos, si estos políticos, gobernadores, Cámara y Senado, se dedicaran a trabajar, a fusionar municipios, hay que hacer cambios dramáticos. Hay que fusionar municipios. Hay que bajar la plantilla de las alcaldías, de empleados. Es triste, pero hay que hacerlo. Ahora mismo dicen que como tenemos una Junta de Control Fiscal, somos una colonia. Y yo quiero que el Senado y el Congreso de los Estados Unidos aclaren eso. Nosotros no somos una colonia porque está una Junta de Control Fiscal, que era lo único que nos podían ofrecer porque no cualificamos como territorio para la Ley 9 de quiebras. Por lo tanto, tenemos que atemperarlos a lo que podemos tener. Yo quiero que el Senado Federal y el Congreso de los Estados Unidos nos digan a los puertorriqueños, nos digan si nosotros somos una colonia o nosotros somos un país con una constitución específicamente, tiene unos detalles que hay que seguir, porque yo no me considero colonia. ¿Por qué? Porque los mismos estados de los Estados Unidos tienen sus cosas también. Los Estados Unidos le prohíben muchísimas cosas a los estados. Los Estados Unidos le prohíben muchísimas cosas a los estados de los Estados Unidos. Es la realidad, los estados de los Estados Unidos tienen sus parámetros de lo que pueden hacer y de lo que no. Sí son soberanos, sí, pero no es que se atemperan ellos solos, ellos se atemperan a la Constitución de los Estados Unidos en su totalidad y tiene muchas restricciones y el que no la haya leído pues que la lea, pero la realidad es que esta isla pudiera crecer, pagar su deuda si los gobiernos dejaran el miedo y se pusieron los guantes y manos a la obra. Vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer, pero no es recortar las pensiones de los viejos, porque esas personas trabajaron duro para tener esas pensiones. Claro, hay que hacer
sacrificios. ¿Por qué en Puerto Rico hay 78 alcaldes? ¿Por qué no pueden haber 13? Y esos 13 que tengan 6 municipios con el suyo, contando el suyo. ¿Por qué no se puede reducir la plantilla de las alcaldías, de tantos trabajadores, muchas veces hasta innecesarios, cobrando dinero estatal? Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay muchos contratos en muchas agencias y los que se han puesto en la mesa del sacrificio han sido los envejecientes, los que pagaron trabajando duro para tener unas pensiones, los pensionados. A eso les cayó todo el peso. Esos se sentaron en la mesa del sacrificio. Y yo entiendo que todos se tienen que sentar en la mesa del sacrificio. No unos sí y unos no. Aquí todos somos iguales. Y todos nos vamos a tener que sentar en la mesa del sacrificio. Pero también se puede auditar la deuda. ¿Y por qué no quieren auditar la deuda? Porque nos cuesta mucho dinero. Pero sin embargo, dicen, vamos a enviar delegados para buscar la estadidad. Y esos delegados del Partido Nuevo Progresista son 6 que van a cobrar $174,000 al año, que al mes son $14,500. Para eso hay dinero, pero no para auditar la deuda y quizás bajar esa deuda que tenemos es otro disparate que no entiendo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, lo que no hay es voluntad. ¿Para qué quieren la estadidad? ¿Para qué? Para acogernos a la ley de quiebras y no resolver las cosas responsablemente, porque en este problema de esta quiebra, esto lo estamos sufriendo todos. ¿Y los culpables dónde están? Ser soberano para seguir robando dinero no debe de ser. Este plebiscito del 2012 fue absurdo, fue redactado de manera impropia, donde una persona puede votar 2 veces. Eso no debe de ser así. Entonces yo tengo que denunciar esto al Congreso y al Senado de los Estados Unidos. El Senado Federal y al Congreso tiene que saber esto. No es venir a decir, pues ahora vamos a hacer esta otra mogolla. No. Vamos a ser responsables. Estamos en una quiebra, estamos en una deuda, vamos a pagar esa deuda, vamos a auditar la deuda, vamos a recortar empleados innecesarios de las alcaldías, vamos a recortar alcaldes. Ahora mismo estamos viendo una situación en que las alcaldías hacen y deshacen, se les da un dinero y hacen y deshacen. Y es otra cosita que hay que investigar bien, porque en Puerto Rico estas cosas no pueden seguir pasando. Cada vez que un gobernante entra en el poder, recoge toda la familia y lo acomoda en los puestos. Hay que quitarse las dietas, hay que bajarse de los sueldos, hay que hacer algo por Puerto Rico. Sueldos millonarios, sueldos absurdos, pensiones absurdas, beneficios absurdos, abusivos. Eso es lo que hay que hacer ahora. Enróllese las mangas, gobernador Pedro Pierluisi, y póngase a trabajar. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar en la situación. Nos corremos el riesgo de que el pueblo de Puerto Rico de repente, un pueblo que no está educado, porque el gobierno federal dio 2.5 millones que no los vimos en educación para estos plebiscitos. No se ha educado al pueblo. Y lo demostré muy claro en este video, cuando hablo del plebiscito 2012. El pueblo no ha sido educado. El pueblo no sabe si estos plebiscitos han sido vinculantes o no. El pueblo no lee. El pueblo está en ocio, el pueblo está en otras cosas. El pueblo no ha sido educado. Yo no he visto educación a través de la radio, de la televisión, yo no he visto nada de eso. Y cuando se hace un plebiscito se habla 2 o 3 boberías y ya. Y la gente muchas veces ni se entera que había un plebiscito en el 2017. No se promociona, no se habla en televisión, la gente casi no oye la radio noticiosa. No estamos educados con esos 2.5 millones, no hemos sido educados y necesitamos ser educados. ¿Dónde está ese dinero? Esos 2.5 millones, ¿dónde están? Que llegaron del gobierno federal y el gobierno estatal iba a poner otra cantidad que nunca nos enteramos cuál fue. Y eso iba
para la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué se hizo ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Una buena pregunta para hacer. El pueblo necesita educación, el pueblo no está preparado para las mentiras. Hagamos las cosas como son. Porque el miedo mío es que vengan estas elecciones de ahora y gane la independencia. Puerto Rico no quiere la independencia y la libre asociación es una independencia. Como dije, la gente no oye radio noticiosa. En el televisor no se pasan estas noticias de los plebiscitos, nadie habla de esto. Y si hablan es muy poco. Y después tenemos una juventud ignorante que son los que van a votar y a decidir el futuro de este país. No queremos eso, no queremos más errores en Puerto Rico. Vamos a detenernos, vamos a sentarnos, vamos a pensar y vamos a educarnos. Bueno, y este es el proyecto del Senado del que yo tanto les hablo, el proyecto del Senado 1467, que fue convertido en ley, dice el 9 de enero del 2020. Fue convertido en ley, eso es un hallazgo importante. Esto es presentado por los señores Tomás Rivera Chatz, Larry Selhammer, y no sé por qué ellos ponen solamente sus dos apellidos y no ponen su nombre, no sé por qué, pero ahí están. También está Río Santiago, Martínez Santiago, Verdiel Rivera, Correa Rivera, Cruz Santiago, Laureano Correa, Martínez Maldonado, Muñiz Cortés, Newman Sayas, las señoras Padilla Albelo, Peña Ramírez, los señores Pérez Rosa, Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Roque García, las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown y el señor Villafañez Ramos. Esas son las personas que redactan esta ley, porque ya es una ley, esto fue una ley que hicieron en el año 2020. Así que esta ley se hace para establecer la ley para la solución final del estatus político de Puerto Rico a fines de disponer las reglas para la celebración de un plebiscito el 3 de noviembre del 2020 que solucione el centenario problema de Puerto Rico como territorio de Estados Unidos de América y garantizar a los ciudadanos americanos de Puerto Rico el ejercicio de su derecho a la autodeterminación y su derecho a requerir del gobierno federal la reparación de agravios, disponer las condiciones para que este plebiscito se realice conforme a la Ley Pública 113-76 del 2014 y los informes congresionales relacionados al HR Report 113-171 y el HR Report 116-101, asignar fondos y para otros fines relacionados. Este es el proyecto del Senado 1467 que lo convierten en ley estos PNP. Amparándose en que, según ellos, Puerto Rico rechazó el ELA territorial en el 2012 y 2017. En el 2012 ya yo les dije cómo fue esa papeleta, se podía votar 2 veces, la primera pregunta no tenía logo, no tenía descripción, no tenía siglas y podías votar 2 veces, podías escoger que querías el territorio y podías escoger que querías la estadidad. Eso es un voto duplicado que se hace en esta papeleta, lo cual deja nula, debería dejar nula, la papeleta del plebiscito 2012. Entonces es una cosa que es más clara no puede estar. Entonces nos vamos a la página 12, al final. Dice Ley Pública 113-76-2014. Dice, después de más de un siglo de desventajas territoriales y del contundente resultado del plebiscito 2012, ¿lo ven que ellos se amparan en el 2012? Ellos cogen de muletilla el 2012. Ellos lo cogen como si fuera una muleta para poder caminar. Amparándose de que perdió el Estado Libre Asociado territorial, al cual le quitaron el nombre, porque ellos dicen que el partido rechazó el nombre. Esto es otra cosa que no tiene lógica. Eso es imposible que el Estado Libre Asociado haya rechazado el nombre. Nunca hemos rechazado el nombre de Estado Libre Asociado. Por el contrario, fue robado. Fue robado por los soberanistas, izquierdistas, independentistas que están metidos en el Partido Popular, que quisieron tener esas siglas en el plebiscito 2012 y dejaron desprovisto a la primera pregunta
de esas siglas de Estado Libre Asociado, o sea, ELA. Ok, para que usted tenga entendimiento, a partir del 2012 es que el Senado, el Congreso y el Senado de Estados Unidos es que empieza a decir que iban a quitar el Estado Libre Asociado para que no volviera a aparecer en las papeletas. Pero ¿qué pasa? Según leí, estuve leyendo documentos, aparentemente fueron a cabildear del Partido Popular para el Congreso de los Estados Unidos, el Senado Federal, y allá se pusieron a cabildear y lo incluyeron de nuevo en el 2017, ¿verdad? Que era cuando tenía las figuras geométricas, ese plebiscito. Pues en ese plebiscito yo entiendo que no fue mucha gente a votar. Y ese plebiscito y el del 2012, la gente no lo conocían como un plebiscito que estuviera avalado por el Congreso Federal. Nadie nos instruyó, nadie nos dijo, mira, sí, ese plebiscito es determinante, esos plebiscitos son importantes, sí van a ser avalados por el Congreso Federal. Pues para mi entender, no estaban avalados por el Congreso Federal. Eso es lo que yo entiendo hasta ahora y la gente también. Si estás de acuerdo con esta petición, por favor, firma este llamado que te estamos haciendo en el día de hoy para detener el proyecto de Nidia Velázquez, Jennifer González y el proyecto del Senado 1467. Firma esta petición para dejar nulo el proyecto del Senado 1467, el plebiscito del 2012 y el de Nidia Velázquez y Jennifer González. Es importante porque si no lo haces, Puerto Rico puede caer en una independencia. Vamos a evitarlo. Que Dios te bendiga. Firma la petición.